Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión recibimos a Jorge Valero. Él es el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Embajador, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Lidio. En primer lugar, su opinión sobre los sucesos de ayer en el Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo, y sobre todo, cómo nos ven desde el exterior después de eso que ocurrió. Se trata de una incursión delincuencial. Fueron capturados varios de los delincuentes que participaron en esta bochornosa y abominable acción terrorista, algunos de los cuales están reseñados por cometer delitos diversos y fueron contratados en diferentes partes del país, lo cual demuestra que el terrorismo solo se apoya en la delincuencia, y el gobierno de Venezuela ha demostrado una vez más, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de que constituye un pilar fundamental en defensa de la democracia. ¿Habrá acciones del gobierno venezolano hacia los países que han sido señalados por voceros del gobierno como instigadores de esta sublevación? Bueno, se trata de una campaña internacional bien orquestada por el imperialismo norteamericano, con sus aliados occidentales y algunos aliados regionales, que trata de derrocar al gobierno bolivariano. Y este grupo está convencido de que la democracia venezolana es suficientemente sólida, que cuenta con el respaldo abrumador del pueblo de Venezuela y que la unión cívico-militar constituye la columna vertebral de la defensa de la revolución bolivariana. Embajador, vamos a hablar de la Asamblea Nacional Constituyente. En primer lugar, quisiéramos su balance. ¿Cómo vio usted la jornada del 30 de julio? Una fiesta democrática que contó con más de 8 millones de participantes. El chavismo recuperó un espacio que había perdido en las elecciones parlamentarias. En solo año y medio se produjo un incremento de la votación de las fuerzas revolucionarias y chavistas de 2,5 millones de votantes, lo cual demuestra el vigor que tiene hoy la revolución bolivariana y demuestra además que el pueblo de Venezuela quiere paz. El mensaje que dio el pueblo de Venezuela fue en favor de la paz, la reconciliación, y en ese sentido la Asamblea Nacional Constituyente será un espacio privilegiado para el diálogo político con todos los sectores. Le voy a leer un balance que hace la ONG Transparencia Venezuela sobre justamente cómo ven la constituyente desde afuera. 41 países la desconocen, 7 la rechazan, 4 organismos también la rechazan, la Secretaría General de la OEA, el Parlamento Europeo, la Unión Europea y Mercosur. Apoyan el movimiento de países no alineados y las naciones del CARICOM. ¿Cuáles serían las consecuencias del rechazo de esta 40 países, 41 de la constituyente? ¿Cuáles serían las consecuencias del apoyo mayoritario que tiene Venezuela en el mundo? Como se sabe, Venezuela preside el movimiento de países no alineados, que está integrado por 120 países, pero quiero además subrayarte que las Naciones Unidas tienen 193 países, lo cual quiere decir que Venezuela cuenta con un respaldo mayoritario en la comunidad de naciones. Eso hablando en números, digamos, en cifras. Las cifras son simplemente elementales. Una mayoría abrumadora de países respalda a Venezuela. Te repito, Venezuela lidera el movimiento multilateral más grande después de las Naciones Unidas. Estoy hablando del movimiento de países no alineados, y en los próximos tiempos puedo adelantar que habrá pronunciamiento de este foro en favor de Venezuela, de la democracia venezolana y de la Asamblea Nacional Constituyente. Y en caso de que los países que no apoyan la constituyente comiencen, digamos, a retirar embajadores o a poner trabas para el intercambio comercial con Venezuela, ¿habría consecuencias negativas en lo económico, en lo diplomático? Es una decisión que corresponde tomar a cada país, pero lo que puedo asegurar es que la revolución bolivariana cuenta con un sólido respaldo internacional, cuenta en particular con el apoyo de países muy influyentes en la arena internacional, como China, Rusia, y además India y otros países que forman parte de esta comunidad internacional, y Venezuela sigue contando con el respaldo mayoritario, ya lo dije y lo subrayo, de la comunidad de naciones. ¿Cuál es su posición ante la destitución de la fiscal o ex fiscal Luisa Ortega Díaz? Había perdido totalmente sus facultades en la medida en que se había distanciado de las funciones constitucionales que ella tenía que cumplir, y es por esto que la Asamblea Nacional Constituyente, en un acto soberano y además en correspondencia
con los principios fundamentales del derecho, ha tomado la decisión de suspender de su cargo. Ella dijo que no reconoce esa remoción, que continúa siendo la fiscal, y citó el apoyo que ha recibido de fiscales iberoamericanos. ¿Esto qué supone para Venezuela? Supone que Venezuela tiene ya un nuevo fiscal, que es el doctor Tarek William Saab, que ha sido el fruto de una decisión unánime de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, él va a ejercer las funciones que le son propias, con base en el Estado de Derecho y de Justicia que impera en Venezuela, y va a, entiendo, según ha proclamado, va a adelantar acciones suficientes para restituir el Estado de Derecho quebrantado por la acción ilegítima de la fiscal que fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente. Y al tiempo que el doctor Saab va a ser fiscal encargado, sigue siendo al mismo tiempo defensor del pueblo. Hay algunos abogados que han señalado una especie de contradicción entre ese doble rol de defensor y acusador. Entiendo que va a ser designado, o ha sido designado, un defensor del pueblo provisional, ya que el doctor Tarek William Saab va a ejercer a plenitud las facultades que le ha conferido la Asamblea Nacional para ejercer el Ministerio Público. Embajador, estas sanciones que anunció el gobierno de Estados Unidos y que el Departamento del Tesoro ha insistido en que son hacia personas, hacia individualidades y no hacia Venezuela, ¿de alguna manera también pueden afectar a Venezuela? Estas sanciones son totalmente ilegales. Han sido condenadas las medidas coercitivas unilaterales que afectan los derechos humanos, han sido condenadas por las Naciones Unidas, por el Movimiento de Países No Alineados, por el Consejo de Derechos Humanos, de modo que las decisiones ilegales e intervencionistas que ha adoptado el gobierno de Trump contravienen el derecho internacional y quebrantan los principios fundamentales de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Ante todo este panorama que ya hemos conversado hasta el momento, ¿cómo usted, como diplomático, como representante de Venezuela en el exterior, argumenta una defensa de Venezuela en foros internacionales? Venezuela es un ejemplo de soberanía, un ejemplo de dignidad internacional, y es por esto que los pueblos del mundo ven en Venezuela una esperanza. Aquí se está jugando en esta hora de la historia una disyuntiva, o el camino de la independencia, la soberanía y la autodeterminación, o el camino de la sumisión y la dependencia. Es por esto que la revolución bolivariana despierta tanta admiración en el mundo, porque se enfrenta al imperio más poderoso de la historia y ha logrado derrotarlo en múltiples escenarios, incluyendo los escenarios multilaterales. En el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, y en las Naciones Unidas le hemos aceptado importantes derrotas a las incursiones imperiales que han pretendido siempre quebrantar la institucionalidad democrática y destruir la democracia venezolana. Pero ya lo he dicho, esta es una democracia muy sólida, que tiene un amplísimo respaldo popular y que tiene sobre todo como eje la unión cívico-militar, que es la fortaleza fundamental. Esta revolución se ha consolidado con el triunfo abrumador obtenido en la Asamblea Nacional Constituyente. Esta revolución es imbatible, es inderrotable, y es por esto que, sabiendo esto, el imperio norteamericano y sus acólitos saben que no pueden derrumbar la democracia venezolana, saben que no pueden interrumpir y quebrantar el proceso de transformaciones democráticas orientadas al socialismo que hay en Venezuela, y es por esto que la variable internacional es la variable que están tratando de apostar. En otras palabras, se están activando todos los mecanismos externos intervencionistas para tratar de detener el avance indetenible de la revolución bolivariana, liderado en esta hora de la historia con tanta hidalguía y con tanta determinación por el presidente Nicolás Maduro Moros. ¿Cómo lee usted que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se haya pronunciado en favor de la consulta popular que organizó la Mesa de la Unidad Democrática el 16 de julio, instando al gobierno venezolano a respetar la voluntad de quienes decidieron plegarse a ese llamado plebiscito? El alto comisionado es un adversario de este proceso de transformaciones democráticas que hay en Venezuela y ha emitido ciertamente algunas opiniones, pero llama la atención que al tiempo que llamó a que se respetara y que el llamado de la oposición a esa llamada consulta, que resultó un total fracaso, al mismo tiempo desconoce o intenta desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, que es expresión legítima del pueblo de Venezuela. Llama la atención que haya manifestado que se debería respetar la voluntad de la oposición para expresarse, cosa que el gobierno, por cierto, hizo. El gobierno, las fuerzas populares, las fuerzas chavistas, fueron respetuosas de la voluntad de la oposición, porque nosotros consideramos que todos tienen derecho a ejercer, incluyendo a la oposición,
el derecho a la disidencia, el derecho a manifestarse de la manera más diversa, pero es verdaderamente abominable que al tiempo que el gobierno y las fuerzas populares respetaron y permitieron que esa supuesta consulta se realizara sin ningún tipo de interrupciones, la oposición fascista intentó destruir e impedir que el pueblo de Venezuela ejerciera libremente su voto en la elección del 30 de julio para elegir la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el pueblo de Venezuela, de una nueva elección de hidalguía, de honor, de patriotismo, porque la lectura que puede hacerse de este resultado es, en primer lugar, que el chavismo ha recuperado y ha potenciado sus fuerzas, su respaldo, que se trató de una reacción en favor de la paz y en condena al terrorismo, y se trató también de una reacción frente a las amenazas imperiales. Por tanto, la fibra patriótica del pueblo de Venezuela se puso de manifiesto en esta elección. Se aproxima el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Aquí tengo la fecha del 11 al 29 de septiembre. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo se prepara Venezuela para rendir su examen anual sobre la situación de derechos humanos en nuestro país? Nuevas batallas se aproximan en este foro. Entre el 11 y el 29 de septiembre se celebra el 36 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y estamos preparados para defender la patria de Bolívar y estamos preparados para aceptarle nuevas derrotas al imperio y sus acólitos, como ocurrió en las sesiones 34 y 35 del Consejo de Derechos Humanos. En la última, en la sesión número 35, la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU Nueva York fue movilizada hacia Ginebra para amenazar a Venezuela y pedir que los países sancionaran a nuestra patria. En ese sentido, nosotros estamos preparados para cualquier iniciativa que pueda incoar el imperialismo norteamericano y sus aliados, y los derrotaremos nuevamente porque contamos, ya lo dije, con el respaldo mayoritario de la Comunidad de Naciones, contamos con el respaldo del Movimiento de Países No Alineados, y en el caso específico del Consejo de Derechos Humanos tenemos una alianza estratégica con países muy influyentes en el mundo, dentro de los cuales puedo mencionar a China, India, Pakistán y otros que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, y estoy seguro que vamos a aceptarle una nueva derrota al imperialismo norteamericano y sus socios. Embajador, para cerrar, quisiera su comentario acerca de ese evento en defensa de la Constitución del 99 que hubo ayer en la Universidad Católica Andrés Bello y donde fue posible ver en el mismo escenario del aula magna a los llamados, a un grupo de los llamados chavistas disidentes y a líderes de la oposición. Ese chavismo disidente es un chavismo simplemente complaciente, es un chavismo absolutamente írrito, no tiene ninguna fortaleza, son grupúsculos que han decidido desertar de las ideas revolucionarias, desertar del socialismo, desertar del chavismo y ponerse al servicio, lamentablemente, de estos nefastos intereses imperiales y de esta oposición que está, sobre todo, dirigida, una oposición en la cual prevalecen los sectores más reaccionarios y más fascistas del pensamiento político. Embajador, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Y gracias a ti por esta entrevista. Así despedimos a Jorge Valero, el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. A ustedes también les agradecemos habernos acompañado y les pedimos que se queden allí porque todavía queda más de la emisión matutina.